El momento más importante del interrogatorio está antes del juicio y no consiste en elaborar preguntas. Sinceramente quise abordar el tema de la preparación del testigo en una sola sesión, pero me es imposible, sobre todo porque gran parte del trabajo que se hace en la preparación es consecuencia de una buena selección del testigo, motivo por el cual esta primera parte consiste en los criterios y los conocimientos necesarios para poder seleccionar adecuadamente a nuestro testigo. Y comenzaremos primero explicando qué no es preparar a un testigo. Y no es, en definitiva, generar un relato de forma artificial para que éste lo reproduzca en juicio. Y más que por un motivo ético, lo es por un motivo estratégico. Imagínate que nunca has afrontado un litigio o un proceso, o que ni siquiera has tenido la oportunidad de verlo ante ti, y que un día pones sobre tus hombros la responsabilidad de aprender una historia y relatarlo ante personas y autoridades que lo único que están buscando es que tú te equivoques para someterte y para poder confrontar la verdad respecto de lo que tú has dicho. Obviamente, esta situación pone sobre tus hombros gran peso y es muy probable que el nerviosismo te sobrepase, motivo por el cual existen grandes probabilidades de que tu desempeño dentro del testimonio pues no sea el adecuado. Esto sumado a dos situaciones en concreto. Supongamos que el abogado de la contraparte logra realizarle a nuestro testigo una pregunta para la cual nosotros no lo hemos preparado. Obviamente el ritmo que tiene el proceso va a impedir que tenga el tiempo suficiente de elaborar una respuesta coherente con el resto de la historia. Y además de esto, en el caso de que lograse incluso elaborar una respuesta que él considere coherente, será muy difícil que ésta se logre pues acoplar a nuestra teoría del caso, ya que si bien es cierto, él puede relatar lo que considera beneficioso para nosotros, muchas veces va a desconocer cuál es la línea argumental de nuestra teoría, motivo por el cual puede sus buenas intenciones terminar perjudicándonos a nosotros como abogados. Si bien es cierto, este es el argumento que se suele utilizar para no optar por la generación de un relato artificial, lo cierto es que, desde mi perspectiva, yo creo que no se le tiene por qué cargar al testigo con toda la responsabilidad vinculada a su capacidad de relatar la historia que el gigante le solicita. Yo creo que incluso aunque el testigo lograse reproducir tal cual el abogado le ha solicitado, muchas veces el problema tiene ya un origen en el litigante. Y es que a veces se crea esta historia de forma tan descuidada y poco minuciosa que aunque el testigo lograse contar todo el cual se le ha pedido, la verdad es que muchas veces lo que se le dice al testigo no tiene coherencia. Entonces, yo creo que ahí pecamos un poquito de confiados como litigantes cuando el error está incluso en nosotros. De forma muy puntual, preparar a un testigo no es, pues, adiestrarlo y hacerle mentir dentro del proceso, sino que es algo diferente. Pero lo previo a prepararlo es lograr seleccionarlo y para esto tenemos lo que se conoce como la entrevista con el testigo. Y aquí hay tres puntos que son clave para lograr afrontar de forma adecuada esta situación. Los puntos clave son tres. Uno, acceder a lo que el testigo conoce. Dos, conocer cómo expresa lo que conoce. Y tres, lograr tener claro tanto sus fortalezas como sus debilidades. Existen principalmente dos maneras en la cual nosotros vamos a lograr llegar a este potencial testigo. Uno, porque nosotros hemos realizado un proceso de investigación en la cual nos hemos topado con esta persona que tiene información útil para nosotros. O dos, porque nuestro mismo cliente nos ha contactado y nos ha dicho que esta persona nos puede ser útil. En cualquiera de los casos, lo importante es lograr citarnos con esta persona y entrevistarnos para saber qué es lo que conoce. Pero algo importante que nosotros tenemos que saber es que
el testigo, como cualquier fuente de prueba, si es que no tiene un adecuado tratamiento, puede ser contaminado. Y es aquí donde entra un concepto fundamental que es la psicología del testimonio. Pero lo vamos a entender a mayor profundidad, porque no se trata solamente de entender si alguien dice la verdad, miente, sino que es incluso todo este tratamiento que se le tiene que hacer para lograr extraer de forma adecuada la información que nos es útil. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es desprendernos tanto de los prejuicios como de los datos previos que nosotros tengamos. Muchas veces nuestro cliente nos va a decir, esta persona conoce este dato o puede decir esto. Pero lo más importante es llegar con la mente en blanco y afrontar a esa persona como si es que no supiéramos o no tuviéramos idea de lo que éste conoce sobre el hecho. Así, más que decir, ok, esa persona me sirve para relatar esto o le voy a preguntar sobre estos puntos en concreto, lo adecuado va a ser comenzar la entrevista preguntándole de forma general qué es lo que conoce sobre el hecho, ya que preguntas demasiado puntuales pueden hacernos incurrir en errores de sugestionar o sugerir respuestas. Y respecto a esto, voy a detallar de forma muy puntual cuáles son los principales errores. Lo primero es establecer de forma clara cuál es el marco en el que se va a desarrollar nuestra entrevista. Si es que esta persona ha aceptado citarse con nosotros, lo más probable es que ya tenga una noción de cuál es el motivo por el cual se haya citado. Así que una forma buena de comenzar la reunión es preguntarle, ¿usted conoce por qué yo lo he citado aquí? Lo más probable es que nos responda que sí. Y a raíz de eso nosotros podemos preguntarle ya que nos cuente qué es lo que conoce sobre el hecho que él mismo pues ha afirmado. O en caso él diga que no sabe por qué se le ha citado, nosotros tenemos una oportunidad para establecer cuáles son los márgenes en los cuales vamos a trabajar, porque confusiones respecto de el testificar a veces son problemáticos, pues generan ciertos miedos o inquietudes respecto de cómo se manejará este tema de testificar en el proceso. Otro punto que nosotros tenemos que cuidar son las preguntas que nosotros formulamos y aquí están prohibidas definitivamente las preguntas sugestivas y más por un tema de contaminación del testigo que es severamente importante a nosotros como abogados. El realizar esas preguntas nos puede privar de información que nosotros necesitamos, ya que brindamos solamente un dato parcial y este responde pues en base a lo que nosotros le hemos consultado, pero puede que la información completa no la tengamos ahí, sino que la descubramos en juicio y esto podría ser demasiado perjudicial para nuestra teoría del caso. Sería un error, pues, preguntarle a nuestra potencial testigo, ¿golpeó este señor a Sandra con un objeto romo? Cuando la señora, pues, no nos ha dicho si es que siquiera ha habido un golpe. Lo correcto sería esperar a que ésta nos narre. Y si este en caso nos dijera, el señor agarró un objeto y con este golpeó a Sandra, nosotros en lugar de preguntarle si es que este objeto era homo, era puntiagudo, tendríamos que preguntarle qué características tenía ese objeto, en caso tuviéramos dudas de este. Entonces, ahí se ve la línea más o menos de cómo tenemos que manejar esta serie de preguntas. En esta misma línea, tenemos que hacer dos preguntas que son sumamente fundamentales cuando se trata de un dato importante. Una es respecto de la obtención y otro es respecto de la evocación. Cuando nosotros estemos ante un dato que sea clave para nosotros, por ejemplo, que la testigo nos diga, y este señor tenía un cuchillo o tenía un tatuaje, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacerle es, ¿y cómo es que sabe este dato? Y él nos puede decir, ah, es que lo vi cuando este sacó el arma y logró mostrar parte de su abdomen. Entonces, ese es un dato importante, porque no solamente tenemos la información, sino que ahora sabemos cómo es que ella accedió a esta información. Porque no basta con que el testigo estuviera en el lugar de los hechos,
sino que necesitamos saber cómo es que ésta llegó a esa información. En el caso de que la persona tuviera lentes, ¿cómo es que se dio cuenta de que tenía lentes? Ah, porque me miró antes de huir directamente a los ojos. Puede ser. Esos datos son sumamente importantes. Eso es respecto de cómo es que obtuvo la información. Y otro es cómo la evoca. O mejor dicho, ¿por qué logra evocarla? Y la pregunta sería, ¿y cómo es que usted recuerda ese tatuaje? Ah, porque se parece a un cuchillo que yo tengo en casa. O porque me pareció curioso que un ladrón tuviera un tatuaje de mariposa, por ejemplo. Entonces, no solamente tenemos información de cómo se obtuvo, sino es que cómo esa información se mantiene pues incólume o permanente en el tiempo, incluso aunque pues pasen los años. Esos dos puntos son importantes y tenemos que consultar respecto de ellos cuando se trate de un dato que es relevante para nosotros. Un punto al que quizá a veces no se le toma la importancia debida es respecto de cómo el testigo construye la información que nos está dando. Muchas veces, como suele suceder en cualquier conducta humana, al nosotros interactuar, lo que hacemos es llegar a conclusiones, valorarlas o analizarlas desde una perspectiva subjetiva. Y muchas veces para afrontar adecuadamente el proceso, nosotros no solamente tenemos que quedarnos con la impresión de esa persona, sino que tenemos que rescatar los motivos por los cuales llegó a la misma. Así que si un testigo nos dice, esta persona pues iba ebria por la calle, tendríamos que preguntarle, señor, ¿y por qué dice que esta persona estaba ebria? Ah, es porque iba tan radiante o porque cuando se me acercó olía a alcohol. Entonces, esos son motivos quizá válidos para concluir que una persona estaba ebria, pero puede suceder que nos dé motivos que no son tan fuertes, que nos diga, esta persona estaba resfriada. ¿Y por qué? Porque cuando salimos de la casa, esta estornudó. Y obviamente no es un motivo muy fuerte, entonces, debemos tener cuidado con esas situaciones. También cuando se valora, esta persona estaba enojada. ¿Por qué dice que estaba enojada? Ah, porque cuando se le dijo su nombre, esta no volvió a ver. Quizás se trata de una persona distraída. O cuando nos dice, cayó desde muy alto. Bueno, ¿qué es muy alto? Nos puede decir más o menos el piso en el que estaba. Ah, estaba en el tercer piso. Bueno, tan alto no es, ¿no? Entonces debemos tener cuidado cuando el testigo comienza a concluir cosas o valora otras. Tenemos que preguntar el motivo por el cual llega a dichas conclusiones. Una situación que es severamente peligrosa y quizás no se le presta la atención debida es que cuando los abogados, en el afán de obtener la información verdadera del testigo, comienzan a formularle preguntas que van a hacer que éste se confronte con la información que el abogado tiene o con la información de otro elemento de prueba. Las que yo denomino preguntas de contraste, pues son severamente peligrosas en dos sentidos. Uno, porque va a contaminar a nuestro testigo y dos, porque va a hacer que pierda la confianza en nosotros. ¿Cuáles son estas preguntas? Ok, el testigo nos dice que solamente habían dos personas en la habitación y le preguntamos, ¿y por qué Juan, al momento de testificar, nos dijo que habían siete? Él nos puede decir, puede comenzar a hacer memoria, es que al principio había tal y tal persona y luego se fueron. Y podríamos decir, claro, nos está aclarando la situación, pero nosotros podríamos haber llegado a esta misma información sin necesidad de confrontarlo, porque puede suceder que en lugar de explicarnos la situación, él comience a tener dudas respecto de cuántas personas habían en la habitación y nos dice, pero no sé, o ahora que lo dices, creo que quizá más, no me fijé bien, o incluso algo peor, comienza a desconfiar de nosotros, comienza a sentirse nervioso, cohibido, piensa que nosotros creemos que él está mintiendo y pues termine rechazando nuestra petición de apoyo respecto de
el testificar en el juicio, y esto es muy problemático para nosotros. Entonces, estas preguntas de contraste donde nosotros le decimos, ah, y entonces, ¿por qué este documento dice lo contrario? O ¿por qué esta pericia no arroja los resultados que tú me estás diciendo? Bueno, el testigo sabe lo que ha experimentado y lo que él recuerda. Si es que las otras pruebas dicen cosas diferentes, es ya la estrategia del abogado cómo va a organizar estas evidencias para que puedan ser afrontadas en un juicio. Y si lo que dice este testigo no nos es útil, nosotros no tenemos por qué contrastarlo o por qué de alguna manera tratar de contaminar al testigo o intimidarlo, sino que muchas veces es parte de nuestra investigación. Más que hacer un trabajo de esclarecimiento de los hechos, lo único que estamos haciendo es ser leales a una hipótesis y en lugar de tener apertura a que lo que dice el testigo es más cierto que lo que dice otro o un documento, sino que intimidarlo respecto de nuestras afirmaciones. Y esto pues no es beneficioso. Y una recomendación un poco más científica para nosotros como abogados al momento de afrontar estas situaciones, tanto de preparación como de selección de testigos, es tener al menos tres hipótesis. Uno, que el hecho ocurrió pero de forma diferente o que el hecho simplemente no ocurrió. El manejar estas tres hipótesis, nosotros vamos a contrastar a través de la información que nos brinden estos elementos de prueba, nos va a servir mucho para no ceder ante el sesgo de confirmación, que es sumamente clave en estos casos, y poder fortalecer nuestra teoría del caso con una hipótesis sólida y objetiva. Sinceramente, este tema de la preparación de testigos es un tema muy, muy amplio. Incluso nos ha faltado hablar sobre lo que es la psicología del testimonio de forma más abundante, pero vamos a ir viendo este tema a lo largo de las sesiones. Creo que ya hemos tocado por lo menos el aspecto de la obtención de la información, pero han quedado puntos pendientes. De todas maneras, si es que te ha gustado la información que has recibido hasta el momento, dale like, suscríbete también, es importante porque vamos a seguir trabajando este punto que a mí sinceramente me gusta bastante y espero que sea de su agrado también. Gracias.